Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. El día de hoy traemos la reseña de la más reciente película del director Bong Joon-ho, Parásitos. Esta película que habla acerca de una crítica social que pues bueno viene a ser su tercer trabajo ya hablando de críticas y construcciones sociales. En este caso este director también nos trajo previamente la película Snowpiercer, que trae a protagonista a Chris Evans, el mismo que vemos como Capitán América, que es una película que a mí personalmente me encantó. Es una película sensacional, si quieren véanla. Entonces, hablando ya de Snowpiercer, pues el día de hoy traemos Parásitos. Así que bueno, pues vamos a comenzar con esta breve reseña. Mi nombre es Sebastián Chávez y esto es La Orden del Cine. 제가 사람 하나가 휙 하고 떠올랐는데. 아 잠깐. 제시카 외동딸 일리노이 시카고 과선배는 김치모 그는 이사촌. El Globo de Oro, las Palmas de Oro de Cannes, 10 nominaciones al Oscar, mejor elenco, mejor director, mejor película extranjera, mejor película. Bueno, infinidad de premios se le ha dado a esta película, muchísimos reconocimientos como se le ha considerado a esta película del director, como ya comentaba, Bong Joon-ho. Esta película, Parasite, pues trae ahora una nueva visión acerca de una crítica social, de cómo es que hoy en día las personas, la sociedad, la gente y las comunidades están podridas. Tal cual. Y eso es lo que en esta ocasión el director nos quiere hacer ver en esta película. Es una cinta que se centra más que nada en dos clases sociales, la baja y la alta. Esta película habla precisamente de cómo es que a veces la necesidad, la desesperación y la presión social te hacen tomar acciones y decisiones que pueden llegar a causar estragos y pueden llegar a tener consecuencias bastante negativas. Y asimismo, cómo es que el tener de más de lo que uno pudiera llegar a necesitar también te hace despreocuparte de lo que puede llegar a ser importante dentro de tu vida social, tener problemas bajo tus narices y ni siquiera poder distinguirlas. Y eso es una de las tantas maneras en las que esta película te hace ver precisamente cómo es que la sociedad hoy en día tiene tantos conflictos en donde a veces ni siquiera se da cuenta de cuando está bien y de cuando está mal. Algo que empiezo a destacar de esta película es que es inesperada. Eso es algo que jamás has visto en ninguna otra película y eso te lo puedo asegurar. Al inicio, cuando empezó la película, esta película yo no la voy a dividir en 3 actos como cualquier otra cinta o cualquier otra película. Sí son 3 actos, pero aquí la voy a dividir en 2. Son 2 actos. Y es que al mero inicio de la película, vamos, al inicio del primer acto, sí de veras llegué a pensar, ¿esto es algo que están considerando para galardonar como la mejor película? Y después dije, espérate, dale chance. Por algo la están nominando. Y eso es algo que también tienes que considerar. Esta película te va a llegar el golpe, te va a llegar la pedrada y vas a entenderla y la vas a disfrutar hasta que llegues al final de la cinta. Y es algo que está tan bien construido que por eso vale la pena. Porque al final, si tú la empiezas a ver y ya empiezas a dar conclusiones de que es una buena o mala película, te vas a decepcionar, porque al final es una película que no te esperas. En esta primera parte de la película, como ya comentaba, en esta primera parte de la cinta, pues al final yo me empecé a hacer especulaciones. Especulaciones de, va a ser una película sobre esto, va a ser una película que va a terminar así. Y ya yo solito me estaba echando a perder la cinta, pero dije, no, espérate, vamos a terminar de verla. Y wow, es que en serio tiene un giro en la trama y después otro giro en la trama que te hacen sacarte de onda de una buena manera. Hablo de esto en términos positivos, porque hay un punto, no voy a hablar con spoilers, esto está en el título y como ya lo saben, yo no voy a hablar jamás nunca con spoilers. La sinopsis básica es que una familia de clase baja pues obviamente está buscando oportunidades de salir adelante y entonces poco a poco van haciéndose pues empleados de una familia adinerada de clase alta. Entonces, en una de las escenas que yo te comento es cuando uno de los antiguos trabajadores de la familia llega nuevamente a esta casa. Entonces, no voy a entrar en absolutamente en detalles, pero es que a partir de esa escena, y vas a saber cuándo, una vez que veas la película, pero a partir de esa escena, todo lo que se viene adelante te cambia la jugada.
todo lo que habías predicho, todo lo que te habías imaginado, la tesis que ya te habías planteado, cómo te lo habías planteado, lo que te habías imaginado, todo te lo hacen bolita, te lo avientan a la basura y te dicen pon atención. Es una película que te atrapa y pones atención desde que inicia y luego el doble a partir de esa parte de la secuencia que te digo de esta parte en donde llega la antigua trabajadora. Entonces es una cinta que tú en un momento vas a decir es que es predecible, es que ya sé cómo acaba, es que se siente así, se siente asado. Pero no, es una película que te va a explicar diferencias en clases sociales, no solo en cómo piensan, sino en cómo actúan y cómo pueden llegar a interactuar entre ellas, ya que hablamos de falsedad, hablamos de mentiras, hablamos de despreocupaciones, hablamos de orgullo, hablamos de un montón de problemas que desafortunadamente hoy en día estamos sufriendo aquí en la sociedad. Y es que en la película, como ya comentaba, la trama es esta, de cómo la familia se va metiendo a trabajar, a emplear con esta familia de la clase alta. Son dos familias. Entonces, a partir de que el primer integrante de la clase baja se mete a trabajar en la clase alta, hay algo que ya te está diciendo, te está alertando, hay algo que te empieza a alertar. Y a partir de que el segundo integrante se mete a trabajar acá con la familia de la clase alta, entonces ya empiezas a decir, ¿a poco? Y te empiezas a desenvolver en una historia que va a llamar tu atención. ¿Por qué? Porque hay muchos aspectos en los cuales te puedes sentir identificado, no por algo que te pase a ti, que tú hayas hecho, que tú hayas pensado, sino por lo que hayas visto, tal vez sí lo que hayas vivido, pero no por tu parte, sino por algún amigo, algún familiar que hayas escuchado. Y entonces absolutamente todo te va a caer perfectamente en idea y vas a entender las metáforas que te está poniendo el director, porque aparte es una película realista, es una película que a mí personalmente me sentó cabeza, porque es sensacional en serio la manera en la que el director Bong Joon-ho te va explicando y te va metiendo a los personajes de una manera tan controlada y tan meticulosa, porque en serio, volvemos al punto, todos los comentarios son en ámbito positivo. Se siente a veces como un documental, a veces se siente como si un amigo te estuviera platicando qué pasó, y entonces lo que te estás imaginando en tu cabeza es lo que estás viendo en pantalla. Me explico, es como si lo que estás viendo en pantalla fuera tu imaginación. Además de que todo se siente, es lo que comentaba, todo se siente real. Es que aquí todo se siente real. O sea, la película tiene una construcción, cuestión de narrativa, en donde todo se siente real, todo puede pasar, no hay algo que sientas que está fuera de lugar. Si hay una que otra cosita que dices, ok, aquí es donde ya se nota que es una película de ciencia ficción, bueno, no ciencia ficción, sino que no es real, ¿no? Que es una cinta, es un film, pero es a pesar de esas pequeñas escenitas en donde sí dices, ok, sí, ya, o sea, estamos en una película, de ahí en fuera todo puede pasar. Y es que la manera en la que se explica, en la que se narra y los sucesos que tiene son naturales, no se siente forzado, son diálogos básicos, a veces tiene diálogos cómicos, a veces tiene diálogos dramáticos, a veces sientes que estás en un thriller, a veces sientes que estás simplemente, como ya comentaba, en un drama, y a veces de repente estás en un movimiento de emociones a través de la cinta que ya de veras o pones atención o te perdiste. La ventaja de esta película es que pones atención porque te atrapa la historia, la manera en la que está contada la historia te engancha y es sensacional esa parte y una gran ventaja de la película por parte del director. Otro punto que cabe destacar mucho es que lo visual te regala parte de la narrativa. Visualmente, sin necesidad de diálogos, te explican muchas partes en cuestión de las diferencias sociales que ya había comentado. Entonces hay veces en que, por ejemplo, la familia pobre pues está viviendo tal cual en casi un sótano, y entonces lo único que tienen de vista al mundo es una pequeña ventanita que da a los pies de la gente. Y entonces ahí ya te está dando una metáfora de que tú estás por debajo, y te lo pone muy literal, y estás tú aquí abajo. Y entonces, como estás tú aquí abajo, pues entonces aquí es a donde perteneces. Por el otro lado, pues también la parte en cómo vive esta familia. La casa, su hogar es un espacio muy reducido, son espacios muy estrechos. La mesa es, bueno, no es de cartón, pero casi parece de cartón. La cocina está pegada al baño, ¿no? O sea, son espacios feos, mal cuidados,
reducidos y poco iluminados. Sin embargo, cuando nos vamos a las tomas de la familia que vive, de la familia adinerada, de la clase alta, son tomas de la casa, son muy amplios, hay muchos espacios vacíos, que hace referencia precisamente a la soledad que vive esta familia, porque casi no interactúan, casi no se llevan, entre ellos no hay tanta convivencia. Entonces da espacios amplios, da espacios de soledad, está muy disperso todo de todo, los cuartos están en otro piso, el baño y la sala son, o sea, están separadas, impresionante. Y entonces, de la parte de lo visual en la familia de clase baja media, pues entonces empatizas por un lado porque dices, como ya te comentaba, te relacionas con algo que tú ya pudiste vivir, tal vez no tú que hayas vivido en condiciones así, pero que hayas oído, que hayas sabido. Y por el otro lado también, igual, ¿no? Que tal vez tú no hayas vivido en casas así o con una solvencia económica como te lo presentan en la película, pero sí que hayas oído o que hayas visto. Entonces, por eso es que te digo que esta película hace que todo se sienta real y que en verdad eso es cómo está pasando hoy en día en la sociedad. Y ahora vamos a ese punto. La familia de la clase baja, para entrar a su casa, está en plano de tierra y entonces tiene que bajar las escaleras. Y la familia de la clase alta está en plano de tierra y tiene que subir escaleras para entrar a su casa. Ahí es otra de las referencias que te explican. Hacen referencia a que pues al final la familia de la clase alta tiene lo que tiene porque se lo han ganado bajo sus propios méritos. Entonces no hay lo que aquí llamamos como la palanca o que hayan hecho tranzas o que sean malas personas. Todo lo contrario, son personas de clase alta pero humildes y aquí es en donde la humildad les gana. Y por el otro lado, la familia de la clase baja es humilde hasta cierto punto, hasta que entonces se corrompen ya por la necesidad. Y entonces se empiezan a ver más por los intereses que por el bienestar tanto de ellos como de terceros. En esto hay una escena muy particular, muy fuerte, no fuerte porque sea dura de ver o sea choqueante, no, sino porque es un contexto muy fuerte y muy poderoso que habla precisamente de lo que yo te decía, de cómo es que estamos sumidos en la basura y a pesar de eso nos da igual y podemos vivir con ello. Y es que una de los integrantes de la familia chica pues está ayudando porque hay una inundación y entonces se sienta arriba de un toilet, de una taza de baño que está regresando las aguas negras y entonces se sienta arriba de la taza como si no subieran las aguas negras. Se está inundando su casa, están saliendo las aguas, se está contaminando, vete a saber cuánta porquería hay ahí adentro, pero ella está sentada muy tranquila, con las piernas descubiertas, mojándose, pero en su celular, porque pues ahí le llega el internet. Entonces, este tipo de escenas, por ejemplo, es la descripción gráfica de lo que desafortunadamente estamos viviendo hoy en día, de la despreocupación que tenemos por nuestras necesidades y cómo es que le damos prioridad a las cosas que no necesitamos por sobre las que sí nos pueden dar algo, tanto a futuro como en nuestros momentos, en nuestro presente. Por otro lado, la película toma un rumbo casi como si fuera hasta de película de horror. Personalmente eso a mí me encantó, porque entonces hay una escena, una secuencia, hay toda una secuencia, bueno, al punto no voy a dar detalles ni spoilers, pero hay toda una secuencia que hubiéramos visto en cualquier otra película de horror o terror, ¿no? Entonces, esa parte a mí me gustó porque entonces es lo que te decía, todo se vuelve impredecible, tiene giros abismales en la trama y a pesar de que estás viendo lo que pasa e intentas predecirlo, no te sale, porque la película no te da para que tú puedas inventar la historia conforme lo vas viendo, sino que ya llegó el punto en donde todo lo que pasa lo tienes que aceptar y es, órale, pues a ver qué está sucediendo. Y eso da pie a precisamente el desenlace de la historia. Por eso te quería decir que esta película yo no la quiero, digo, o sea, al final tiene su primer acto, segundo acto, tercer acto, ya con el desenlace y el clímax, pues como un todo en general, ¿no? Como cualquier otra película. Pero aquí me gustaría más hacerlo de dos partes, porque está la primera secuencia, para mí, volvemos al punto, que te explica cómo es que las clases sociales desafortunadamente tienen que vivir, cómo luchan a través de todas las adversidades, y en esta película en particular, pues cómo es que esta familia se convierte en un parásito e invade a la familia de clase alta. Esa es la primera parte. Y la segunda parte son todas las consecuencias y a lo que lleva el hecho de que ahora estos parásitos hayan
hayan invadido a la clase alta, y la clase alta, volvemos al punto, pum, está confiada, y como no hay problema, pues entonces sufre las consecuencias. Y es que esto igual lo podemos ver como una enfermedad. Cuando hace frío y no nos tapamos, y entonces de repente ya nos enfermamos, pero como no queremos gastar dinero, no queremos ir al doctor, no tenemos tiempo, no nos hacemos el tiempo, o no tenemos el dinero, destinamos el dinero para las medicinas, etcétera, etcétera, pues entonces decimos, sí estoy enfermo, pero lo dejo pasar, y entonces eso pasa a consecuencias mayores. ¿No? Por verlo de una manera muy simple. Así que esa película, por eso yo te comento, para mí se compone en esas dos partes, en donde el director te va explicando y te va metiendo en esta parte de cómo es que las consecuencias de los actos que tomamos pueden ser tanto positivos como negativos, depende de cómo los llevemos a cabo. Y ese es otro de los puntos en esta cinta. Es una cinta que te va a explicar perfectamente que si haces algo mal, las cosas van a salir mal, y aunque hagas las cosas bien, si no eres perseverante, si no lo procuras y si no sigues haciendo bien las cosas, también se puede ir todo al carajo y te puede salir todo mal. Entonces es esa parte de la película que a mí personalmente se me hizo magistral, y es que es una película magistralmente dirigida, magistralmente coreografiada, porque pues al final la dirección de cámara y las interpretaciones de las personas, volvemos al punto, se sienten sumamente realistas y lo sientes sumamente como si fuera algo de la vida real. En cuestión musical no destaca tanto la música, es simplemente algo ambiental, te va llevando a través de la trama, y eso es otra ventaja, porque entonces ya también tú estás 100% concentrado en la historia de lo que está pasando tanto con la familia de abajo como la familia de arriba. Y ahora que tocamos el tema de la imagen, hay mucho, y es que la película es casi un todo visual. Hay muchos de las partes de construcciones narrativas que tienen que ver con la posición de la cámara, por ejemplo, y hay muchas otras en donde tienen que ver con el movimiento de los personajes y pues de lo visual. Esa parte está... Es que no sé cómo explicarlo porque no quiero dar spoilers, y eso es otro dato. Yo te recomiendo al 1000% que, bueno, si ya viste reseñas como esta o tienes ganas de ver otra, no veas trailers. Ya te dije la sinopsis, que es como lo más básico de la película, pero que sepas lo menos posible de la historia. Y eso te va a dar a que te sorprenda todavía más lo que pasa en pantalla. Bueno, tienes que tomar mucho en cuenta esa parte de las tomas en contrapicado, las tomas de planos alejados, las tomas que se enfocan precisamente en plano de las personas. Entonces tiene mucho que ver los personajes, ¿no? La posición que tiene o la manera en la que se están moviendo, ¿no? Su movilidad. Por el otro lado, lo que están diciendo y a quién se enfoca, porque a veces lo que importa es lo que está diciendo la persona de atrás, pero la toma está desde aquí, no está en él. Y muchas otras veces lo que importa es lo que esta persona está diciendo, y entonces aquí está la persona sin importar dónde están los demás. Por poner un ejemplo. Entonces, esa parte de la construcción visual de la película a mí me sorprendió mucho, porque es algo que va de la mano. Estéticamente es muy bello, porque al final los ambientes y los paisajes son bellos en la casa de la clase alta, ¿no? Y en la clase baja, pues al final es una muy buena representación de cómo se puede llegar a vivir en esas condiciones. Entonces, estéticamente hablando, pues está perfecto la película, es bellísima. Pero ya en esa cuestión, a mí me sorprendió muchísimo cómo es que se toma el tiempo y la dedicación del director para guiarnos visualmente a través de la trama y lo que él nos quiere explicar. Al final eso es algo muy concreto. Otra de las partes que me sorprendió respecto a la narrativa es que es como cualquier, por ejemplo, libro o película en donde la narrativa está por encima de lo que te cuentan los personajes. No sé si me explico con esa parte, pero pues los personajes de la familia, por ejemplo, de clase alta, saben lo que ven y lo que les cuentan. Y los de la clase baja saben lo que dicen y lo que les cuentan. Tú como espectador sabes y tienes en cuenta ambas perspectivas. Entonces, igual no sé si estoy siendo claro en esta parte. Pero a lo que me refiero es que eso es parte del misterio y de la tentación que tienes por saber cómo sigue esta trama y del misterio que te genera. Porque entonces las acciones de los que hacen los de clase baja
obviamente ya sabes qué quieren hacer, ya sabes, pero entonces ahora quieres saber cómo lo van a tomar o cómo lo van a llevar, cómo lo van a tomar los de la clase alta o cómo lo van a llevar a cabo los de la familia de la clase baja. Y al revés, los de la clase alta, sabes qué están pensando, sabes qué están diciendo y qué no conocen los de la clase baja y te interesa saber qué va a pasar después y cómo lo van a tomar los de la clase baja. Entonces, ese misticismo que me está manejando el director por parte de que tú sabes todo, pero te interesa, quieres ver cómo reaccionan ambas familias o qué hacen ambas familias, es ansiedad por parte, por ejemplo, de la parte de horror que te decía, de la parte suspenso. Y es que esta película no la puedo catalogar como es drama, es thriller, no, porque tiene cachitos de todas las partes de historias que al final diferencian a una de otra. Hablando en cuestión de narrativa y construcción de guión, es sensacional cómo es que te puede regalar esta parte de suspenso, de drama, de comedia, de thriller, pero bien construido y, bueno, magistralmente llevado a cabo. La verdad es que yo estoy muy sorprendido por esa parte, porque como ya te decía, es algo que te puedo decir, no lo has visto así. Tal vez digas, hay una que otra película que sí dices, bueno, se parece. Yo siento que no. Y si tienes esa idea, tal vez sí, pero no de la manera en la que está planteada en esta película. Entonces, en resumen, es una película justificada en cuestión narrativa. Es una película sorpresiva. Es una película intrigante e interesante como mística. Así que, si te gustan estas películas que son más diálogo que acción, vas a disfrutarla muchísimo. Y si no te gustan tanto las películas que son diálogo, tú prefieres más acción, movimiento, algo diferente, tiene muchas emociones y tal vez no al nivel de un carrusel de emociones, pero sí tiene muchas partes que definitivamente también te van a dejar satisfecho. Entonces, cualquiera de los dos públicos que tú puedas llegar a ser, sí o sí te recomiendo que te tomes la molestia de ir al cine, pagar tu boleto y ver esta película, porque en serio es sensacional. Si quieres conocer más trabajos del director Bong Joon-ho, personalmente te recomiendo mucho Snowpiercer. A mí me encantó Snowpiercer. Creo que es una de mis películas favoritas de su respectivo año y ya lo hablaremos posteriormente. Pero es que después de ver esa película y saber que se venía una nueva de él, que ya era considerada incluso como una de las mejores del año, pues llamó más mi atención. Y ahora que la pude ver, todos los premios, galardones y reconocimientos que se ha llevado son bien merecidos. Por mi parte sería todo, amigos. En serio, agradezco mucho que hayan llegado al final de este video. Si te gustó, dale like, suscríbete. Y ya próximamente también traemos la reseña de 1917. Y probablemente también la de Bad Boys para siempre. Entonces, pues quédate conmigo. De nuevo, muchas gracias por dar clic a este video. Mi nombre es Sebastián Chávez y esto es La Orden del Cine. Que tengan un excelente día.